Carl Johnson volvió a casa solo para enterrar a su madre. Eso era todo lo que quería. Bajar del avión, despedirse de ella y largarse para siempre de Los Santos, la ciudad que ya casi le había costado la vida una vez. Pero antes de poner un pie fuera del aeropuerto, un coche patrulla lo intercepta. Un policía corrupto le cuelga un crimen que no cometió y, sin haber hecho absolutamente nada, Sejo ya está otra vez atrapado en el mismo barrio del que había huido 5 años atrás. Ese es el momento exacto en que el sueño se convierte en pesadilla, y fíjate bien porque es más sutil de lo que parece. La pesadilla no empieza cuando él decide volver a delinquir, empieza cuando descubre que nunca lo van a dejar elegir. Pero eso no es lo peor. Lo que casi nadie nota la primera vez que juega San Andreas es que el verdadero villano de esta historia no es el policía, ni la pandilla rival, ni siquiera el amigo que termina traicionándolo. El verdadero villano es la promesa con la que Sejo creció, la misma con la que crecimos muchos, la idea de que si trabajas duro, si eres leal, si subes peldaño por peldaño, al final vas a ser libre. Y cuando Sejo por fin lo tiene todo, esa promesa le pasa la factura más cruel de todas. Si quieres entender de verdad por qué este personaje se quedó grabado en toda una generación de jugadores, suscríbete, porque aquí desarmamos a los personajes que nadie se atreve a mirar de cerca. Para entender quién es Carl Johnson hay que entender primero qué representa. Cuando San Andreas salió, en el 2004, los videojuegos vendían sobre todo una fantasía de poder. Ser el más fuerte, el más rápido, el que dispara primero. Y sí, San Andreas te daba todo eso. Te daba un estado entero, 3 ciudades enormes, autos, aviones, motos, casas que comprar, gimnasios donde ponerte fuerte, comida que te engordaba si comías de más, peluquerías, tatuajes, novias a las que llevar a cenar. Era el sueño absoluto de la libertad digital. Por primera vez no controlabas a un soldado sin rostro ni a un héroe de fantasía, sino a un muchacho negro de barrio que quería, exactamente como tú frente a la pantalla, una sola cosa, una vida mejor. Y ahí está la primera trampa genial del juego. Te venden libertad total, te sueltan en un mundo gigantesco donde puedes hacer lo que quieras. Pero la historia de Carl es justo la historia de un hombre que no es libre. Mientras tú, jugador, sientes que el mapa entero es tuyo, el personaje que controlas está cada vez más encadenado. Esa contradicción, libertad para ti y prisión para él, es la columna vertebral de todo lo que viene después. La máscara de Sejo es la del tipo duro. Habla con la jerga del barrio, camina con esa seguridad de quien sabe sobrevivir en la calle, dispara sin temblar cuando hace falta. Pero esa máscara es justamente eso, una máscara, porque Carl se había ido. 5 años antes había hecho la maleta y se había mudado a Liberty City, al otro lado del país, lejos de los tiroteos, lejos de Grove Street. Piénsalo un segundo, el protagonista que vas a manejar durante toda la aventura es, en el fondo, alguien que ya había decidido que esa vida no era para él, se había salvado. Había logrado lo más difícil, que es irse. Y la tragedia, la verdadera tragedia, es que la muerte de su madre lo obliga a volver justo al lugar del que había escapado, y ese regreso lo succiona de nuevo hacia abajo como una corriente que no perdona. Para mí, esta es una de las decisiones de guión más valientes de toda la saga, porque te entregan un héroe que no quiere ser héroe de nada. Sejo no sueña con dominar la ciudad. Sejo sueña con poder dormir tranquilo. Y el juego entero se va a encargar de negarle eso una y otra vez. Y fíjate en un detalle que parece menor pero que lo dice todo. San Andreas fue el primer juego de su clase que te dejaba moldear a tu personaje por completo. Podías llevar a Carl al gimnasio y hacerlo más fuerte, o descuidarlo y verlo engordar. Podías cambiarle el peinado, tatuarle la piel, vestirlo de pies a cabeza, enseñarle a nadar, a pelear mejor, a manejar cualquier vehículo. El juego te entregaba un control casi divino sobre su cuerpo y sus habilidades. Tú decidías quién era Carl por fuera, hasta el último músculo, y sin embargo, sobre lo único que de verdad importaba, su destino, su libertad, su paz, no tenías ningún control, y él tampoco. Esa es la ironía más fina de todas. El juego te da poder absoluto sobre lo superficial y cero poder sobre lo esencial. Puedes hacer de Carl el hombre más fuerte del estado, y aún así no puedes evitar que le maten a su madre, que lo traicionen sus amigos, que un policía le destroce la vida. Esa brecha entre lo que puedes cambiar y lo que no, entre el cuerpo perfecto y el alma atrapada, es donde San Andreas esconde su mensaje más amargo sobre el sueño que promete. Pero para entender por qué su regreso duele tanto,
Hay que volver atrás, a la herida que lo parte por dentro desde antes de que el avión aterrice. La madre de Carl murió en un tiroteo desde un auto, una de esas balas perdidas que en su barrio matan a inocentes todo el tiempo. No la mataron por algo que ella hizo. La mataron por el simple hecho de vivir donde vivía, de pertenecer a una familia marcada, de existir en el lugar equivocado. Y encima, hay una culpa antigua que pesa sobre todo. Años atrás, el hermano menor de Carl, Brian, había muerto y su hermano mayor, Sweet, siempre lo culpó a él de esa pérdida. Esa es la razón por la que Sejo se fue. No huía solo de las pandillas. Huía del reproche de su propio hermano, de una herida familiar que nadie en esa casa supo curar. Así que cuando Carl vuelve, no vuelve a una familia que lo recibe con los brazos abiertos. Vuelve a una casa rota, a un hermano que lo mira con rencor, a una hermana, Kendall, que intenta mantener algo de paz, y a un grupo de amigos que ya no son los mismos. La banda de su barrio, los Grove Street Families, esos con los que creció, está deshecha. Muchos cayeron en la droga. El crack entró al barrio como una plaga y se llevó la lealtad, el orgullo, las ganas de pelear por algo. Lo que Carl encuentra al volver no es su hogar, es el cadáver de su hogar, y aquí es donde todo se quiebra. Porque Carl, en lugar de dar media vuelta y volver a su vida nueva, hace lo que hace cualquier persona que todavía tiene corazón. Intenta reconstruir. Intenta levantar a su banda, recuperar el barrio, sacar a sus amigos del pozo, devolverle a su hermano el orgullo perdido. Y esa decisión, que es noble, que nace del amor y de la lealtad, es precisamente la que lo condena. Porque para reconstruir Grove Street, Carl tiene que volver a matar. Tiene que volver a la guerra de pandillas, enfrentarse a los vallas, recuperar territorio calle por calle. El juego te lo presenta como una misión heroica, casi épica. Recuperar las esquinas, pintar los muros de verde otra vez, escuchar de nuevo el respeto en la voz de los que antes lo habían perdido. Pero detrás de cada victoria hay un cuerpo en el suelo. Y mientras Carl cree que está salvando a su gente, alguien lo está usando como una pieza de ajedrez. Ese alguien tiene placa, uniforme y una sonrisa que da escalofríos. Frank Tenpenny es uno de los villanos más perfectos que ha dado este medio, y lo es porque no necesita un plan maestro para destruir a Sejoy. Le basta con ser lo que es, un policía corrupto que conoce las reglas del juego mejor que nadie. Tenpenny no quiere matar a Carl, eso sería demasiado fácil. Tenpenny quiere usarlo, exprimirlo, mandarlo a hacer su trabajo sucio sabiendo que Sejo no puede negarse, porque desde el primer minuto le metió encima un crimen falso y la amenaza de hundir a toda su familia. Cada vez que Carl cree que está peleando por su barrio, en realidad está peleando para los intereses de un sistema podrido que lo desprecia. Y esto es lo que más me golpea de su historia. Sejo nunca está luchando del todo por sí mismo. Siempre hay un hilo invisible moviéndolo, una mano que lo empuja a hacer cosas que él no eligió. La libertad que el juego te promete a ti, jugador, es exactamente la libertad que a él le roban. ¿Tú habrías aguantado esa presión sin quebrarte? ¿Habrías seguido obedeciendo a quien te humilla, sabiendo que la alternativa es ver caer a los tuyos? Déjamelo en los comentarios porque creo que esa pregunta dice mucho de cada uno, y entonces llega la traición, que es el corazón roto de toda esta historia. Porque mientras Carl da la cara, mientras pone el cuerpo por su gente, dos de sus amigos más cercanos lo están vendiendo por la espalda. Big Smoke y Ryder, dos rostros que crecieron con él, dos hermanos de calle, se pasan al otro lado. Se meten en el negocio del crack, esa misma droga que destruyó el barrio, y se alían con los enemigos de toda la vida y con los policías corruptos. Big Smoke, sobre todo, es la herida más profunda, porque Smoke no es un villano de caricatura. Smoke es el amigo gordo, simpático, el que hacía reír, el que parecía el más leal de todos, y resulta ser el que apuñala más hondo. La caída de Smoke no es la caída de un malvado. Es la caída de un hombre que vio una oportunidad de dejar de ser pobre, de dejar de ser invisible, de ser por fin alguien, y eligió pisar a su propia gente para lograrlo. En el fondo, Big Smoke quería exactamente lo mismo que Sejo, una vida mejor. Solo que tomó el camino que pudre el alma, y por eso su historia, aunque sea la del traidor, también es trágica. Personalmente, creo que esa es la genialidad oculta de San Andreas. Te da un villano al que, en el peor momento, no puedes dejar de entender un poco. ¿Lo ves como un traidor sin perdón o como una víctima más del mismo sistema que aplasta a Sejo? Yo todavía no me decido, y eso es justamente lo que lo hace grande. La traición no solo le rompe el corazón a Carl,
Lo expulsa. Tras una emboscada brutal en la que su hermano Sweet cae herido y termina en prisión, todo se derrumba. Grove Street queda en manos enemigas, la familia se dispersa, y Carl es prácticamente desterrado de su propia ciudad por el mismo Tenpenny, que lo manda lejos para seguir usándolo en otros asuntos sucios. Y aquí el juego hace algo fascinante. Saca a Carl del barrio que ama y lo lanza a un mundo enorme, a otras ciudades, a las montañas, al campo, a San Fierro, a las venturas, a los casinos, al desierto. Te abre el mapa completo, te da libertad total justo en el momento en que el personaje lo ha perdido absolutamente todo. Y Carl, lejos de casa, sin su hermano, sin su banda, empieza a hacer lo único que sabe hacer para sobrevivir. Negociar, pelear, escalar. Se mete con tríadas, con mafiosos, con espías del gobierno, con dueños de casinos. Empieza a ganar dinero, mucho dinero. Empieza a tener garajes, propiedades, negocios. Y aquí está la pregunta incómoda que el juego nunca te formula directamente, pero que está latiendo todo el tiempo. Mientras Carl acumula poder y riqueza lejos de su hogar, ¿se está acercando a su sueño o se está alejando de sí mismo? Porque mira en lo que se convierte Carl lejos de casa. En San Fierro monta un taller, se mete con las tríadas, se hace socio de un líder ciego al que termina respetando de verdad, y se vuelve un engranaje de guerras que no son suyas. En el desierto y en las venturas, la cosa escala todavía más. Termina mezclado con agentes del gobierno, con mafiosos, y planeando el asalto a un casino, uno de esos golpes de película con un equipo entero bajo su mando. Detente un segundo en esa imagen. El muchacho que volvió a Los Santos sin un peso, solo a enterrar a su madre, ahora dirige un atraco millonario en la ciudad del juego y el exceso. Para cualquier otro protagonista, eso sería el clímax triunfal, la prueba de que llegó a la cima. Pero en Carl se siente distinto. Se siente como un hombre que se aleja cada vez más de la única calle que de verdad le importaba. Cada ciudad nueva lo hace más poderoso y, al mismo tiempo, más lejano de aquel chico que solo quería que su barrio dejara de sangrar. Gana mundo y pierde raíz. Y esa, para mí, es la forma más silenciosa de la tragedia. No caer de golpe, sino subir tanto que ya no encuentras el camino de vuelta a quien eras. Y aún así, en medio de toda esa pérdida, Carl construye algo nuevo. Y esto es lo que me impide verlo solo como una historia de derrota. Porque mientras los amigos de la infancia lo traicionan, aparecen otros que no. César, el novio de su hermana, al que al principio mira con desconfianza, termina siendo uno de los leales de verdad, el que le abre los ojos sobre quién lo está vendiendo. Su hermana Kendall, terca y fuerte, sostiene a la familia cuando todo se viene abajo. Aparece ese líder de las tríadas, ciego, pero capaz de ver mejor que nadie en quien se puede confiar. Aparecen aliados improbables en el campo, en las montañas, en lugares donde Carl jamás pensó encontrar lealtad. Y ahí hay una idea preciosa y triste al mismo tiempo. La familia con la que naciste puede romperse, puede traicionarte, puede morir, pero a veces la vida te da la oportunidad de construir otra, hecha de gente que eligió quedarse. Carl pierde a casi todos los suyos y en el camino, sin buscarla, gana una familia nueva. Tal vez ese sea el único premio limpio de toda su historia, porque ese es el truco más cruel de la pesadilla. No siempre tiene cara de derrota, a veces tiene cara de éxito. Carl progresa, Carl prospera. De aquel muchacho que volvió compuesto a enterrar a su madre, pasa a ser un hombre con influencia en 3 ciudades, con socios poderosos, con un imperio que crece. Si lo miras desde afuera, es la historia perfecta del que salió del barrio y triunfó, el sueño hecho realidad. Pero hazte esta pregunta, ¿a costa de qué? Cada peldaño que sube lo paga con sangre, con amigos muertos, con noches enteras haciendo el trabajo sucio de gente que lo desprecia. El dinero entra, pero el barrio sigue tomado. La fortuna crece, pero su hermano sigue preso. El imperio se expande, pero la herida original, la muerte de su madre, la traición de sus amigos, el desprecio del sistema, sigue abierta y sangrando. Carl tiene todo lo que el sueño prometía y al mismo tiempo no tiene nada de lo que de verdad quería. Para mí, ahí está la tesis secreta de San Andreas, escondida debajo de las explosiones y las persecuciones. El éxito no cura la herida. Solo la viste mejor. Y todo confluye en el regreso, porque Carl nunca olvida.
A diferencia de Smoke, que cambió su alma por una oportunidad, Carl junta cada pieza, cada aliado, cada deuda cobrada, con un solo objetivo: volver a casa, sacar a su hermano, recuperar Grove Street y ajustar cuentas con los que lo traicionaron. Y el desenlace ocurre, no por casualidad, en medio del caos. La ciudad estalla, las calles arden, el veredicto de un juicio injusto, el hartazgo acumulado de años de abusos policiales, hacen que los Santos enteras se levanten disturbios, en una escena que cualquiera que conozca la historia real de esa época reconoce de inmediato. Y en ese infierno de fuego y saqueo, Carl por fin se enfrenta a la verdad cara a cara. El reencuentro con Big Smoke es uno de los momentos más tristes que recuerdo en un videojuego, y no por la pelea, sino por lo que Smoke dice antes de caer. Sin inventarte sus palabras exactas, lo que Smoke confiesa en sus últimos momentos es desgarrador. Reconoce que eligió mal, que se dejó llevar, que quería ser alguien y que el camino que tomó lo convirtió en lo que nunca quiso ser. No muere odiando, muere entendiendo, demasiado tarde, todo lo que perdió. Y Carl, frente al cuerpo de su amigo, no celebra, porque no hay nada que celebrar cuando el que cae fue, alguna vez, tu hermano. Tenpenny también cae, pero de una forma casi irónica. No por la justicia, no por un castigo formal, sino arrastrado por el mismo caos que él ayudó a sembrar durante años. El sistema que lo protegía se lo traga, y cuando el humo se disipa, cuando los disturbios terminan, Carl Johnson finalmente tiene lo que buscó durante toda la aventura. Su hermano está libre, Grove Street vuelve a ser verde. La familia, lo que queda de ella, se reúne bajo un mismo techo. Su hermana es feliz. El barrio respira. Carl es rico, tiene negocios por todo el estado, tiene poder, tiene paz. Parece, por fin, un final feliz. Y aquí es donde quiero que te detengas conmigo, porque esto es lo más importante de todo. Sí, Carl gana, pero mira el precio del boleto. Su madre está muerta y nunca volverá. 2 de sus amigos de la infancia murieron como enemigos. Pasó años haciendo el trabajo sucio de un policía que lo despreciaba. Mató a incontables personas, muchas de ellas tan atrapadas en el mismo sistema podrido como él. El muchacho que bajó del avión solo quería despedirse de su madre e irse en paz. El hombre que queda al final tuvo que convertirse en una máquina de guerra para conseguir, apenas, el derecho a vivir tranquilo en su propio barrio. ¿Eso es ganar? ¿O es solo sobrevivir con una corona puesta? Y aquí está el golpe final, el que casi nadie nota. El sueño que San Andreas te vende a ti, jugador, es la libertad. Hacer lo que quieras, ir donde quieras, ser quien quieras. Pero la historia de Carl te muestra, en silencio, que esa libertad es una ilusión. Carl nunca eligió de verdad, lo eligieron a él. El tiroteo que mató a su madre lo eligió. El policía que lo atrapó lo eligió. La lealtad a su hermano lo eligió. El amor por su barrio lo eligió. Cada decisión que parecía suya, en realidad fue una reacción a una trampa que otros le tendieron. Y al final, cuando lo tiene todo, sigue sin poder decir que es libre, porque para llegar ahí tuvo que renunciar a la única vida que de verdad había elegido por su cuenta. Aquella vida nueva, lejos, en Liberty City, donde nadie lo conocía y nadie le debía nada. El sueño de los videojuegos, ese mundo abierto donde supuestamente puedes ser quien quieras, se convirtió, para Carl Johnson, en la jaula más grande jamás diseñada. Una jaula sin barrotes visibles, donde el preso cree que camina libre mientras el sistema lo mueve a su antojo. Y por eso, creo yo, CJ se quedó tan grabado en nosotros. No porque fuera el más rudo, ni el que más disparaba, ni el que tenía las mejores frases. Se quedó porque debajo de la pistola y la jerga era el más humano de todos los protagonistas que habíamos manejado hasta entonces. Era un tipo que volvió por amor, que peleó por lealtad, que perdió a casi todos en el camino y que, aún ganándolo todo, terminó cargando un vacío que ningún casino, ningún auto, ninguna mansión podía llenar. Carl Johnson es el espejo incómodo de una promesa que a muchos nos hicieron. Esfuérzate, sé leal, aguanta, y serás libre. Y San Andreas, sin decirlo nunca con todas las letras, te susurra la verdad más dura. A veces cumples el sueño completo, llegas hasta arriba, lo tienes todo, y recién entonces descubres todo lo que costó, todo lo que ya no vas a recuperar, todo lo que el camino te arrancó por dentro sin que te dieras cuenta. El sueño se cumplió, y justo por eso se volvió pesadilla. Así que dime tú, cuando piensas en Carl Johnson al final de su historia, rodeado de su familia, rico y poderoso en su barrio recuperado, ¿ves a un hombre que ganó o ves a un sobreviviente que pagó un precio imposible por algo que nunca debió costarle tanto?
¿Es el ejemplo del sueño cumplido, o la prueba de que ese sueño, tal como nos lo vendieron, siempre fue una mentira hermosa? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque de verdad quiero leer cómo lo ves tú. Y si esta forma de mirar a los personajes, no como héroes ni villanos, sino como personas atrapadas en su propia historia, es la que andabas buscando, suscríbete y quédate, porque seguimos desarmando, uno por uno, a esos personajes de videojuego que creíamos conocer y que, cuando los miras de cerca, te terminan hablando de ti.